arrancamos con el coloquio. Empiezo con un llamado de la solidaridad. Los que tengan los vasitos de café, que no los tiren ni se los lleven porque son reciclables. Así que estamos tratando de reutilizar cosas. Así que por favor devuélvanlos después del coloquio. Un gusto hoy presentar a Javier Santisteban. Muchos seguramente lo conocen porque Javier es de la casa. Posiblemente lo conozcan como el oso Santisteban. Su nombre más conocido. Javier es doctorado en el Instituto Balseiro, hizo su tesis aquí en el Centro Atómico del Instituto Balseiro, después hizo un postdoc en Gran Bretaña, estuvo en el laboratorio Rutherford, donde fue responsable del instrumento de difracción de neutrones. Actualmente es el director científico del Laboratorio Argentino de Ácidos de Neutrones, es profesor titular del instituto y es investigador del CONICET. Sin más introducción, Oso, te dejo la palabra, nos va a hablar sobre el estatus y el porqué del Laboratorio Argentino de Ácidos de Neutrones de la Comisión de Energía Atómica. Bueno, gracias, Ingo, ¿se escucha? Gracias por la invitación, gracias a todos por venir. Bueno, les voy a contar un poco, para los que ya algo conocen, el estado actual de este proyecto de la CONEA, y para los que no escucharon nada, un poco una introducción también a de qué se tratan los neutrones. ¿Está bien? Hay mucha gente conocida, muchos alumnos, muchas cosas que van a verlas como repetidas. Pero, bueno, un poco tratando de seguir el formato de estos coloquios, lo dividí en dos partes. Una parte así más general, que es por qué usar haces de neutrones, o sea, por qué es útil, qué características tienen los neutrones que los justifican como una técnica de caracterización. Un poco conocer de qué se trata el ramo. Y una segunda, para el otro lado, a ver. Y una segunda parte que tiene que ver con el proyecto en sí del Laboratorio Argentino de Ácidos de Neutrones, un poco el contexto en el que se gestó, todo el trabajo que se realizó en términos de desarrollar los usuarios y capacitar al personal, los instrumentos en sí y las investigaciones que estamos haciendo y qué oportunidades hay. Este sí es bien más puntual del trabajo que hicimos. Muchos sabrán ya que el primer reactor, digamos, entre comillas, nuclear, fue en Chicago, en la Universidad de Chicago en 1942, donde una gran pila de grafito junto con cantidades de uranio en distintas formas y barras de control de cadmio pudieron hacer una reacción nuclear controlada dentro del proyecto Manhattan, ¿no? Fermi ya había ganado el Nobel de Física en 1938 por los descubrimientos en términos de los neutrones, y aún durante el proyecto Manhattan ya se estuvo trabajando y se pensó en usar no solo los neutrones que están adentro del reactor, sino hacer haces y sacarlos para investigación. Este trabajo es de Fickle Review de 1947, que es recién cuando los autorizan a empezar a publicar las cosas realizadas, muestra uno que a partir de lo que se llama columna térmica, que es un espectro de neutrones de bajas energías, se colima, se hacía pegar en fluorita para monocromizar y se estudiaba algo. Entonces ya desde ahí, desde el inicio, se empezaron a usar los haces de neutrones. Para el otro lado. Las técnicas de neutrones son relativamente sencillas en lo que es la preparación de los experimentos. Y tienen tres tipos principales. Uno es, tengo el haz colimado, pongo un objeto o una muestra y estudio los neutrones que se transmiten, o estudio los neutrones que se dispersan, o estudio alguna radiación que se induce al ser absorbido un neutrón. Puede ser gamma, esa es la más común, pero podría ser también beta o alfa. Cada técnica tiene algún campo de aplicación particular y son relativamente raras en el sentido comparado contra cualquier equipo que uno compra
a una empresa, y entonces tienen también diseños bastante específicos. A partir de ahí se multiplicaron, si quieren, los instrumentos de neutrones, a pesar de que no son tan comunes, hay una cierta cantidad. El Organismo Internacional de Energía Atómica mantiene una base de datos de los instrumentos que hay en haces de neutrones, ahí se puede acceder si alguno quiere hacer búsquedas, y los tiene categorizados de alguna forma. Unos son los de Newton Imaging, que serían los que hacen radiografías, los que atraviesan, y los que dicen scattering son los de dispersión. Y por otro lado está lo que dice activación, facilidad de activación, que son lo que saldría como radiación emitida. Y bueno, hoy hay 372 instrumentos en el mundo y 55 de imágenes. Y en 47 reactores de investigación. En Argentina, si ven, de imágenes hay solo uno hoy, que es el que está acá en el RA6, y que algunos de los estudiantes tal vez conocen. Cuando uno mira un poco en más detalle cómo están esos instrumentos, hay dos tipos de instalaciones. Uno son los reactores, capaz como el RA6, o reactores aún más pequeños, en los cuales hay uno o dos instrumentos que pueden o no estar dedicados todo el tiempo a ser utilizados. Y después hay otros centros más grandes instalaciones, donde hay muchos instrumentos, 20 capaz o 30, en donde hay un plantel grande que diseña los instrumentos, los implementa y los mantiene. Está bien. Estos son algunos ejemplos, el Australian Center of Neutron Scattering, que bueno, la facilidad esa en sí la construyó INVAP, el ILL en Francia, que es en realidad un centro internacional entre varios países de Europa, el centro de neutrones que consta de un reactor y una fuente de espalación en Oak Ridge, en Estados Unidos, en Alemania, bueno, en el Reino Unido, en Suiza, y también hay en China, en Japón, en Corea, en muchos países hay estos. Entonces, de esos instrumentos que les mencioné, la mayoría no están solitos, sino que están agrupados. ¿Por qué? Porque tener andando esos equipos ya requiere una cantidad de conocimiento y una cantidad de inversión que para que se justifique tiene que tener una cierta masa crítica. Bueno. ¿Y de qué se tratan? O sea, si uno mira uno de estos, uno lo que va a ver siempre es algún lugar donde se generan los neutrones. En este caso es el reactor en Maryland, cerca de Washington, de NIST. Y emergiendo de allí muchos haces de neutrones con algunos instrumentos más cerca y algunos más lejos. Esa sala grande donde hay muchos instrumentos es lo que se llama el hall de guías. Está bien, en este hay alrededor de 30 instrumentos. Si uno lo mira cómo luce esta foto, ve que son instrumentos muy grandes, ¿no? Pueden llegar a tener 30, 40 metros. En general constan de muchos equipos. Hay, fíjense en esta foto, grupos de a 2 personas trabajando en cada uno de esos instrumentos. Hay mucha actividad, ¿no? Eso básicamente es lo que uno le llama un laboratorio de haces de neutrones. Y a esos lugares, investigadores de cualquier lugar, ya sea del país o de otros países, puede aplicar bajo un mérito científico y pedir tiempo para usarlo durante unos días. Como ven, acá hay instrumentos todos muy raros, muy distintos, como que no hay nada muy estándar. Sin embargo, algunas categorizaciones se pueden hacer de estos instrumentos según las técnicas a las que se refieren. Hay técnicas de difracción, técnicas de dispersión elástica, bajo ángulo, reflectometría, que nosotros las van a ver ahí con estos dibujitos, estos pictogramas que Gabriela Aurelio hizo para representarlos. Todas estas técnicas, o sea, básicamente uno usa esos haces de neutrones para traer algún sistema o material desconocido y tratar de caracterizarlo y tratar de responder a una pregunta científica o técnica.
¿Y por qué se requieren tantas técnicas diferentes, ¿no? En esto se ve un ejemplo, porque las estructuras que uno encuentra en la naturaleza, en este caso sería para, no sé, bioquímica y materia blanda, se dan sobre distintas distancias características, ¿no? Por ejemplo, uno podría tener el tamaño de las moléculas o lo que se llaman o moléculas mucho más grandes y complejas como las proteínas o estructuras como las micelas o como el ADN, y los distintos tamaños en que ocurren eso requieren de técnicas diferentes. O sea, así como uno tiene un microscopio para ver un cierto tamaño, tiene un telescopio para ver las estrellas lejos. Son equipos diferentes para cada tamaño. Y entonces, si uno ve qué utilizan los investigadores para estudiar todas estas estructuras, va a ver que hay un montón de nombres muy específicos para cada estudio que se quiere realizar. Van a ver lo que dice microscopía, es lo que todos conocemos. En una técnica de microscopía uno mira en general una estructura, un objeto con mucho detalle y entiende bien su estructura, pero no tiene una representatividad de todo el conjunto que está componiendo la muestra en cuestión. Y las otras técnicas, las que son de dispersión, van a dar una información que va a estar muestreando muchas de esas unidades que vemos con el microscopio, si quieren. Aún así, todavía hay muchos nombres, con muchas siglas ni siquiera. ¿Eso es por qué? Porque las diferencias que uno tiene es también en qué tipo de radiación va a utilizar para estudiar el sistema. Las que tienen acá, las que marqué acá, son con luz, está bien dinámica y scattering, microscopía óptica, lo que conocemos que es con luz visible. Después hay otras que son con rayos X, está bien, bueno, está la microscopía electrónica y todas sus variantes, y finalmente también los neutrones, ¿no? Entonces, dentro del enorme abanico de técnicas que existen para avanzar en la ciencia y la técnica, los neutrones son uno de ellos, ¿está bien? Y en particular, vemos que todas las técnicas estas que les mencioné con nombres distintos tienen siempre algún equivalente muy parecido con los rayos X. ¿Está bien? ¿No? Tal vez con la luz visible, depende del fenómeno que se esté observando. Sin embargo, a pesar de que son muy parecidas y capaz conceptualmente casi iguales, hay algunas diferencias que uno dice, bueno, algo tiene que tener. ¿Para qué? Si están todas esas posibilidades y para poder usar los neutrones tengo que construir un reactor enorme o un gran acelerador, poner toda esta cantidad de gente, algo me tiene que dar para hacerlo. Entonces un poco lo que vamos a ver es, bueno, cuáles son esas características particulares que hacen que se justifique una inversión de ese tipo. Y bueno, y básicamente van a las propiedades básicas que tiene el neutrón y la forma en la que interactúa con la materia. Todos sabemos que el neutrón tiene una masa parecida a la del protón, no tiene carga eléctrica, no tiene momento dipolar eléctrico, tiene un spin, con lo cual también tiene un momento dipolar magnético y puede entonces interactuar con campos magnéticos, pero la mayor interacción que tiene es con la interacción fuerte con los núcleos. ¿Está bien? Cuando uno extrae un neutrón de un núcleo, tiene una vida media de alrededor de 15 minutos, pero eso es tiempo más que suficiente para cualquier tipo de experimento que uno realiza. Algunas otras características es que, o lo principal que uno se tiene que poner en la cabeza, es como los neutrones no ven los campos eléctricos, no ven a los electrones esencialmente, el espacio está prácticamente vacío. ¿Está bien? Entonces, pueden penetrar grandes distancias sin ser detenidos. Un neutrón puede incidir sobre esto y lo puede atravesar directamente, en cambio
un electrón o un rayo X va a ser absorbido o dispersado en distancias mucho menores. Voy a tomar un poquito de agua porque ahí ya me estoy quedando sin voz. ¿Alguna consulta? ¿Se escucha? Bueno. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias que tenemos? Lo que tenemos es que para un neutrón la interacción principal es la interacción fuerte, o sea, se interactúa con el núcleo a una distancia muy, muy, muy pequeña y puede ser dispersado o absorbido. También puede haber el campo magnético, puede generar un núcleo, o el campo magnético en general a través del momento dipolar que tiene. A diferencia de los electrones, que en general van a ser dispersados por la interacción electrostática, y de los rayos X, que es por una interacción electromagnética, bueno, por los distintos efectos que conocemos, ¿no? En la práctica nosotros, cuando hacemos un experimento, lo que más nos importa es, bueno, si yo tengo algo para estudiar y lo pongo en el haz de neutrones, ¿cuánto voy a estar estudiando? Lo que sería el orden de magnitud es la penetración que tiene esa radiación en el material. Fíjense que es muy distinto de esas radiaciones. Si yo le estoy tirando con electrones, voy a ver el primer micrón del material. Con rayos X va a cambiar mucho según el Z, pero va a ser de algunos decenas o cientos de micrones. Y con neutrones va a ser del orden de centímetros. Entonces, eso tiene algunas ventajas y desventajas. Vamos a decir las ventajas nomás, es que voy a estar muestreando un volumen más grande, si es que no quiero tener mucho detalle, voy a tener más estadística. Y en relación, y una más importante capaz, es la dependencia que tiene con el número atómico de los elementos. Fíjense que acá tenemos una dependencia que básicamente cae con la cantidad de electrones y que tiene una cierta periodicidad, que es la de la tabla periódica, y los neutrones presentan una aparente aleatoriedad. ¿Sí? Supongo que esos números, esas distancias, dependen de la energía. Totalmente. Esto es para la energía, esto es para rayos X que tienen una longitud de onda del orden de 1,5 Armstrong, lo que sería un cobre. ¿Está bien? Sí, sí. Y los neutrones son neutrones térmicos. Térmicos, neutrones térmicos que tienen una longitud de onda equivalente. O sea, la comparación está hecha para longitudes de onda equivalentes, no para energías equivalentes. Pero tenés razón, si le doy a los rayos X más, los hago penetrar más. Lo otro que es importante, además de la energía, y como decíamos recién, es justamente el neutrón como onda, porque para todas estas técnicas que sean de dispersión, en realidad lo que uno va a observar va a ser estos efectos de interferencia entre las distintas unidades que componen el material que estoy estudiando, que mencionaba Fermi en ese paper original, fenómenos de interferencia con los neutrones térmicos. Entonces, básicamente uno va a poder hacer una relación entre la longitud de onda del neutrón y la temperatura en la que esos neutrones son moderados y la velocidad que tiene. Lo importante de esto es que cuando uno trabaja básicamente con los neutrones, principalmente piensa en su longitud de onda como una de las variables muy importantes, porque es la que nos dice qué tipo de problemas podemos estudiar en la escala esa que les conté antes, ¿no? Y de un reactor nuclear salen neutrones de muchas diversas energías que uno los puede llegar a separar mediante distintas técnicas. Básicamente entre megaelectronvolt y digamos milielectronvolt, eso es lo que genera típicamente un reactor nuclear, dependerá del modelador que uno use, y de ese rango los que son los térmicos y fríos, que son los que tienen longitudes de onda del orden de un Armstrong hasta algunas 20 o 30 Armstrong, son los que más se van a utilizar en investigación en los laboratorios de base de neutrones.
Los otros también se usan, pero con un poco menos menos aplicación, no son tan generales. Y una ventaja que tiene, además de que tienen longitudes de onda que son buenas para estudiar las estructuras que miramos, energías que también son buenas para entender cómo se mueven los núcleos, es que no tienen tanta energía como para romper las uniones iónicas. Entonces uno puede interactuar sin llegar a romper las estructuras que están mirando. ¿Está bien? O en el caso de un sistema biológico, sin degradarlo al irradiarlo. Ahora, resumiendo un poco esto y a ver cómo vengo. Bueno. Vamos a ver rápidamente, algunos casos, ¿no? Como decía, la selectividad entonces hace que sean distintos para neutrones que para los rayos X. Hay dos formas en las que esto se explota. Uno es porque hay elementos que con rayos X son prácticamente invisibles y que con neutrones se ven mucho. Y por otro lado, hay elementos que pueden verse con rayos X, pero que son muy parecidos y que con neutrones se pueden distinguir, como este y este y este y este, ¿no? Algunos ejemplos, y los menciono muy brevemente, de sistemas en los que los neutrones son útiles. Ahora con las baterías de litio, está bien, el litio tiene una absorción enorme, entonces es posible seguir por técnicas de imágenes en ciclos de... ¿Será que este se está yendo? No. Bueno, en ciclos de carga y descarga, cómo es que se va redistribuyendo el litio y va perdiendo sus capacidades. Otro caso que acá la gente de BT debe conocer mucho mejor, la estructura cristalina, por ejemplo, de óxidos superconductores de alta temperatura, se pudo definir por neutrones porque, bueno, con todos estos átomos pesados los oxígenos eran muy difíciles de ver. Y lo mismo para un montón de otras perovskitas que tienen muchas aplicaciones hoy como electrodos en sistemas electroquímicos. Otro caso también en el área de materia blanda. Hay muchas de las cosas que ocurren en materia blanda son moléculas que tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica que dan esas estructuras tipo micelas, ¿no? Que pueden dar esos, ahí se ven liposomas, o que son como gotitas, ¿no? Bueno, de ahí hay un montón. De los detergentes, muchísimas aplicaciones tienen que ver con cómo esto se comporta y cómo se comporta en un medio que tiene distintas condiciones. En particular, en medicina, estas nanopartículas lipídicas son las que son mucho más complejas de eso que puse ahí, son las que permiten transportar distintos componentes entre las células y las que se han usado para hacer vacunas como las del ARN para el COVID. ¿Cuál es la ventaja en este caso? Que como el hidrógeno y el deuterio tienen scattering muy diferente, uno puede estudiar esas estructuras que son complicadas porque para los rayos X sería algo que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno metido en agua con casi nada de contraste, y de esta forma uno lo que puede hacer es un contraste de iluminar poniéndolo en una solución de distintas mezclas de agua pesada y agua liviana, puede iluminar las distintas partes que forman esa estructura. Esto se usa mucho y por eso hay mucha investigación en el área de medicina y de materia blanda. Me estoy apurando un poco porque vi que estaba medio retrasado. El otro es el tema del el spin. Como dijimos, como ve los campos magnéticos, entonces puede estudiar las estructuras magnéticas. De hecho, los primeros materiales ferromagnéticos y la comprobación de que se daba a partir de la alineación de spines también fue con neutrones. Entonces, las distintas técnicas nos van a permitir ver fenómenos de orden magnético que ocurren sobre distintas escalas espaciales. Los dominios magnéticos, por ejemplo,
a nivel de la microestructura, los vórtices superconductores o el ferromagnetismo, como les contaba. Esto se usa, es bastante importante ahora con estos, bueno, acá hablar de resonancia magnética, las capas de films magnéticos que se usan en las tecnologías de información. Lo último, así a modo de las aplicaciones, es como los neutrones son neutros, pueden penetrar equipos. Entonces uno puede hacer entornos de muestra, puede estudiar los materiales en la forma o en las condiciones en las que cree que va a operar o que le interesa, con un campo magnético intenso, con una presión elevada, con una temperatura, puede estudiar directamente en condiciones de operación o condiciones físicas de interés. Y uno más, entonces, es paleontología. Hoy por hoy los paleontólogos lo que hacen es estudian los fósiles, pero muchas veces sin separar el fósil de la roca, sino que hacen tomografías, analizan digitalmente esas tomografías y así hacen sus comparaciones de cómo puede ir evolucionando el esqueleto de algún animal. Este caso, por ejemplo, es un sinodonte de Talampaya, que es un predecesor de los mamíferos, y que se hizo con neutrones porque por algún motivo con rayos X no funcionaba y si no, no se hubiese podido realizar este estudio que fue importante. En resumen, el hecho de tener muchas longitudes de onda y muchas energías nos permite desarrollar técnicas muy específicas para distintos problemas que no se pueden resolver de otra forma. Esto lo que hace es que los haces de neutrones no son una técnica específica de una sola disciplina, sino que son unas técnicas generales que tienen aplicación en muchas áreas muy diversas, ¿está bien? Y es lo que justifica de alguna forma que existan estos laboratorios, porque le dan servicios a muchos usuarios. Con eso terminó la parte de general. Con ese panorama de que los neutrones son muy buenos, de que en Argentina había en algún momento el LINAC con algunos instrumentos, el RAC con algunos instrumentos, con que la Argentina ha exportado reactores de investigación. En el 2010 el país decidió hacer un reactor multipropósito acá, en nuestro país, y se inició el proyecto RA10. Ese proyecto capaz ya lo conocen, pero bueno, en Ezeiza tiene varios objetivos. Uno es producir radioisótopos, otro es el laboratorio de hacer neutrones, otro es el ensayo de materiales y combustibles nucleares para los desarrollos que realiza la CONEA. No voy a entrar en detalle en esto porque tal vez en algún momento convoquen a la persona responsable de este proyecto. Y además de eso, otra cantidad de técnicas como dopado de silicio, análisis por activación neutrónica y ensayo de materiales. El proyecto RA10 desarrolla la herramienta, pero después cada una de esas aplicaciones son un proyecto en sí mismo. En particular, bueno, acá ahora les cuento, pero lo que nos interesa a nosotros del reactor RA10, y en esto participó mucho Rolando y el grupo de neutrones al momento en que se estaba gestando, es que tiene haces de neutrones térmicos y fríos. Y haces de neutrones térmicos y fríos que son de primer orden mundial, ¿no? O sea, son tan buenos como los de cualquiera de todos esos reactores que les mostré. Estaría entre los 3 o 4 mejores del mundo. Además de eso, tiene todas las otras aplicaciones que les había contado, ¿no? O sea, en este tanque es donde están todos los neutrones que produce el reactor. El reactor es una fábrica de neutrones. Se meten cosas acá adentro y se hacen todas estas aplicaciones. Los nuestros los sacamos por esos haces y los llevamos hasta nuestros instrumentos. Entonces, se decidió crear el reactor, luego se decidió crear un laboratorio de haces de neutrones asociado a ese reactor. Es decir, vamos a hacer instalaciones para que se pueda hacer eso.
Luego se tomó la decisión de que además sea una instalación que tenga ese enfoque, de que sea abierta a usuarios, no que, o sea, por ejemplo, el RA6, si bien es abierto en el sentido de que uno puede ir y pedir, pero no está diseñada para estar recibiendo todo el tiempo mucha gente, y tampoco las características lo permitirían. Y luego de eso se decidió además que sea un centro de investigación, o sea, no alcanza con ser algo que provee servicios de ACES, además hay que investigar en eso para poder seguir funcionando y mejorando todo el tiempo. Entonces, la misión que tiene el proyecto del Laboratorio de ACES de Neutrones es crear nuevas capacidades para poder hacer investigación con ACES de neutrones en el área de materiales y componentes, para Argentina y para la región. También desarrollar nuevas aplicaciones, o sea, buscar nuevos casos en los que se pueden aplicar los neutrones. Eso surge a partir de conocer los problemas que se están estudiando y capacitar también al personal que va a tener que operar esto. El laboratorio de ACES de neutrones entonces está distribuido en realidad acá en el Centro Atómico de Bariloche, en el Centro Atómico Constituyentes y en el Centro Atómico Ezeiza. Para eso nos pusimos 4 objetivos fundamentales. Hay 2 ahí que van a ver arriba, que son consolidar la comunidad de usuarios, que tiene que ver con, bueno, para que exista y tenga sentido, tiene que haber gente que lo utilice. Está bien, si no, no se justifica directamente la existencia del laboratorio. Y por otro lado, necesitamos gente también que lo pueda operar, que conozca, que esté capacitada para implementarlo, para operarlo, para usarlo. Entonces, los 2 de arriba tienen que ver principalmente con formar grupos humanos. Y el segundo, con implementar un laboratorio nacional, que sería siguiendo toda la parte más de infraestructura. Y el último es que, habiendo cumplido eso, ser los referentes internacionales en algunas áreas en este campo. Así es que hubo todo un programa, esto es el trabajo grande que hicieron Karina Pierpaoli, con Gabriela, con Florencia Cantargi, en vincularse para coordinar y producir tanto la comunidad de usuarios como con las distintas instituciones del sistema científico argentino. Está bien que aportan o que van a ser los futuros usuarios, y también para formar todo el plantel, mediante varios programas desarrollados ad hoc. Esto que figura así medio teórico, en realidad tiene después un montón de trabajo detrás. Un ejemplo, por ejemplo, es las escuelas ETNA. Esta escuela la venimos haciendo, es una escuela de técnicas neutrónicas aplicada, la venimos haciendo en Buenos Aires desde el año 2011, que es la primera versión, que no se llamaba ETNA, la hicimos acá en Bariloche, todavía como una escuela Balseiro, y que ha tenido ya casi 230 participantes. De esa forma multiplicamos la comunidad de usuarios, capacitamos también a la gente que trabaja con nosotros. Tiene una cobertura de todo el país, está bien, y también a distintos países de Latinoamérica. Hoy se abrió la convocatoria para la de este año. Tardamos un poco más en largarla porque la situación económica es un poco más difícil, pero que va a ser en octubre en Buenos Aires. Otra parte importante fue, bueno, para capacitar a la gente, si no está en ese conocimiento, tuvimos que mandar e ir mucha gente a distintos laboratorios de ACES de neutrones durante todos estos años, desde que arrancó el proyecto. Acá hay algunos ejemplos, tanto la gente del LAN, de los grupos colaboradores, los usuarios, para ir generando una comunidad. Esto lo hicimos principalmente por medio de 2 proyectos de cooperación técnica del Organismo de Energía Atómica, que financiaron muchas de estas estadías de argentinos en el exterior y visitas de profesores o expertos internacionales que dieron cursos y también nos capacitaron. A modo de ejemplo nomás, lo que se hizo entre 2023 y 2024, como 12 estadías diferentes.
todo este trabajo requiere obviamente diseñar los planes, requiere muchas gestiones para lograr que todo esto suceda. Y también acuerdos con otros laboratorios internacionales. Se hicieron entonces colaboraciones con los marcamos porque son con los que más hemos trabajado, el Helmholtz-Zentrum Berlín de Alemania, el Paul-Scherrer-Institut de Suiza, el ILL de Francia y el Mayer-Lenin-Zentrum de Alemania también, mediante acuerdos que, además de para capacitar, nos permitió también conseguir, van a ver, algunas otras cosas. Además, convocamos a la comunidad de usuarios, a reuniones de técnicas neutrónicas. ¿Cuánto falta, Ingo? 15 minutos te quedan. Bueno, entonces creo que estoy bien. Sí. Convocamos a la comunidad de usuarios mediante la reunión de técnicas neutrónicas cada 2 años. 2017, 2019, ya van 5 que hicimos. Está bien. En particular, en la primera o antes de la primera les preguntamos a los usuarios, bueno, qué tipo de investigaciones quieren hacer, qué tipo de instrumentos necesitan. Y eso fue presentado y documentado en casos científicos, ¿está bien? Y esos casos científicos abarcaron también a Latinoamérica y todavía podemos expandirlo. Todo eso quedó ahora publicado en un libro que se llama El Laboratorio Argentino de Bases de Neutrones, justamente técnicas neutrónicas para la ciencia argentina y latinoamericana, que pueden bajar del sitio acá de CONEA, ¿está bien? Donde está todo compilado y en el cual participó también mucha gente que está acá presente. ¿Qué salió de la opinión entonces, los deseos de la comunidad? Las áreas en las que quieren realizar investigaciones, el tipo de técnicas que necesitan, y lo que se pudo ver fue que desde el 2017 al 2021 hubo un incremento importante en el número de interesados, ¿está bien? Se agrandó grandemente la comunidad. Con toda esa información, hicimos un diseño de máxima de cómo sería el laboratorio de bases de neutrones con todos los instrumentos, una suite de instrumentos total implementado, que son estos 14 instrumentos que figuran acá. 14 no, 2, 4, 6, 8, 10, 12, me falta alguno. Y además de eso, una cantidad de otros laboratorios para darle soporte, de ingeniería, de preparación de muestras, está bien, para poner a disposición también de la comunidad. Bueno, mientras nosotros hicimos ese plan, claramente el RA10, el proyecto fue avanzando. Estos son en cada una de las distintas reuniones de técnicas neutrónicas que hicimos, desde que era solo un pozo hasta que fueron los cimientos, luego está el edificio, ahora ya está en el 2021, ya estaba terminada prácticamente la obra civil. Hoy el RA10 tiene toda la obra civil completada, están haciendo ya está 85% completo. En particular, ahora en marzo se puso un componente que es la caja fría, que es importante para la fuente fría que nosotros vamos a utilizar. También se pusieron las guías de neutrones internas. En principio, la licencia puesta en marcha estaba para 2026-2027, eso dependerá un poco también del contexto, pero fue avanzando, ¿no? Ahí están las pruebas de hidráulica, pueden seguir los avances también en la página del proyecto. Sí. Este cilindro, esto creo que era alrededor de 6 metros de diámetro, ¿no? ¿Alguno que más chico? Ah, la pileta era, sí, la pileta es la de 6. Sí, es 4 metros más o menos. Este se hizo acá, ¿no? Se hizo en los talleres de INVAP, acá arriba en el Centro Atómico Bariloche. Hubo todos unos eventos. Nosotros, si bien hicimos ese plan de 14 instrumentos, arrancamos con 5 instrumentos, con proyectos en ejecución para hacer esos 5 instrumentos. Con la siguiente
y planificamos también para estar iniciando en principio usuarios en 2028. O sea, hay etapas de planificación, de diseño, fabricación, hay que instalarlos, está bien. ¿Cómo es entonces, cómo fue nuestro plan? Bueno, primero, los dos instrumentos que están pegados al reactor, que son Andes y Astor, decidimos que tuvieran un diseño y desarrollo local. O sea, si el diseño lo hicimos nosotros con ayuda de expertos internacionales y usando el conocimiento de los grupos de CONEA principalmente. Estos instrumentos además son los que aportarían más a los proyectos de CONEA en sí, porque pueden estudiar objetos o componentes grandes. Hoy está en esta forma. Se está antes de este mes, antes que termine el mes, tendrían que instalar ya los haces dentro de ese, para que se pueda poner en ese hall los instrumentos. En paralelo nosotros venimos trabajando los instrumentos, no es que los tenemos ya listos, pero una vez que esté listo y tenemos la autorización de montaje, los tendríamos que poner allí. Esos instrumentos son un equipo de Astor, que es un instrumento de imágenes por neutrones. Es un gran búnker en el que se pueden hacer tomografías, se pueden hacer radiografías con neutrones y que va a tener una resolución espacial de hasta 10 micrones y un campo visual de 25 por 25 que se puede ampliar. Esto es alrededor de 17 metros. El blindaje, esta no es la última versión, después lo tengo que reducir un poco, pero esta me gustaba porque tiene acá también la parte del reactor. El búnker lo está construyendo la empresa Cecin, Cecin no, la está construyendo Conuar, que está ahí mismo en el centro atómico de Ezeiza. El otro instrumento es Andes, está bien que es un difractómetro para objetos de materiales para distintas aplicaciones, que permite también estudiar objetos hasta 300 kilos y hacer también estudio de difracción de polvos, no optimizado para eso, pero sí de tensiones, texturas y estudios in situ. Lo estamos desarrollando en CONEA, en particular hay varias cosas, muchas cosas se hicieron acá en el Centro Atómico Bariloche. Algunas partes directamente se compraron, como estas mesas, controladores o el detector. Se desarrolló esto acá en nuestros grupos, el piso sobre lo que todo esto debe deslizarse. Se desarrollaron los sistemas de control y el diseño del blindaje móvil de los monocromadores, que es como el componente más importante, que es un componente de decenas de toneladas, ¿está bien? Y que tiene que ser resistente a radiación. En particular, eso permitió, el grupo de mecánica colabora infinito en esto, es el encargado de todas estas cosas, el grupo de mecánica de acá arriba de la Gerencia de Energía Nuclear. Ellos hicieron el diseño y la fabricación en sí se encargó una empresa de Córdoba, MSF, Mecánica San Francisco. Acá se ven algunos de algunas cosas del año pasado cuando se hizo el primer test de fabricación que visitaron allá. Esto lo que hizo es que creó capacidades para fabricar instrumentos que nos puso también como referentes en lo que hace al diseño de instrumentos. Entonces este año, en septiembre, se va a hacer en Buenos Aires el Congreso Internacional o la reunión internacional de diseño e ingeniería de instrumentos de neutrones. Está bien, vamos entonces a estar presentando las cosas y vinculándonos con los expertos del área. Claramente, igual la capacidad que hay en CONEA no alcanza para hacer muchos más instrumentos en paralelo. Los instrumentos, otros 3 instrumentos que están en el hall de ACES, decidimos, o justo se dieron las situaciones para que pueda hacer, que nos los transfieran desde otros laboratorios. Había 2 laboratorios que estaban cerrando porque terminaba su vida útil los reactores en Europa y pudimos conseguir que nos transfieran instrumentos que estaban operativos hasta ese mismo momento.
Eso es un instrumento de dispersión de bajo ángulo, este que se ve acá, que mide 40 metros aproximadamente y que sirve para los estudios de, bueno, de muchas cosas, no voy a entrar en detalle. Había muchos estudios en relación de dispersión de bajo ángulo, que son los que usan longitudes de onda larga, y por eso decidimos tener un segundo de esos, y también conseguimos otro instrumento donado por el Paul Scherrer Institute de Suiza. ¿Está bien? Los dos operativos hasta el momento, o sea, en que los sacaron, no era que eran instrumentos que no funcionaban, tenía una comunidad de usuarios grandes y todo. Y un reflectómetro de neutrones polarizados que sirve para estudiar superficies y que permite además estudiar estas estructuras magnéticas de film delgados. Además de los instrumentos, venían también, o sea, nos donan algunos de los entornos de muestras, como un crioimán, una balanza de Larmor, que son importantes también para los estudios que se quieren realizar. Ahora, bien, ¿qué es lo que implica esto? También mucho trabajo. Hay que desarmar el equipo allá. En este caso eran 2 containers que hubo que transportar. Gabriel Aurelio estuvo trabajando infinito en esto. Ver que se embarque, seguirlo, que llegue a Argentina, bajarlo, lograr hacer toda la importación, muchos acuerdos, hacer todo el testeo, cosas que van para lugares a una zona controlada, cosas que no, y las cosas que se puede, moverlas, instalarlas y ponerlas a funcionar y avanzar ya con nuestros sistemas de control. Este otro es más difícil. Este instrumento tiene 40 metros, son 9 contenedores, por ejemplo, y lo mismo, o sea, fíjense que esto es una maqueta, lo que está arriba, acá está la gente en realidad, ¿no? 9 contenedores, 8 de esos contenedores ya llegaron, no llegó todavía el contenedor que tiene la parte activa, está bien, y trabajo similar, ¿no? Esto es más difícil porque hay que tener 8 contenedores donde ubicar todo lo que está ahí adentro. Hoy todo el material que se sacó de esos contenedores está justamente todavía en el hall del RA10, está bien, para cuando nos autoricen a empezar a hacer el montaje. En paralelo con todo esto de los instrumentos, estamos además trabajando con grupos de investigación que hacen investigación y usan los neutrones en todos esos campos que les conté, que se están vinculando con la comunidad en esas áreas, principalmente mediante instalaciones que tenemos en los 3 centros atómicos. Acá en Bariloche tenemos un medidor de tensiones residuales por rayos X. En el Constituyentes tenemos un microtomógrafo de rayos X. Y en Ezeiza un SAX, que serían las equivalentes de rayos X de las técnicas neutrónicas que estamos haciendo. Y que como dan respuesta igual a muchos problemas, ya nos permiten tener una base de investigación y de vínculo con la comunidad y realizar servicios. Último, como para ir terminando, es cómo fue, como ven, un montón de gente está involucrada en esto, un montón de trabajo de realizar. En el 2016 había 6 personas en el LAN, más 4 colaboradores de CONEA, eso fue creciendo, el máximo fue hasta ahora en el 2023, donde teníamos 60 personas en el LAN y 30 colaboradores de CONEA. Ahora cayó un poco, obviamente con esta nueva administración, cayó un poquito el valor. Nosotros proyectamos que para el 2028 tendríamos que tener 85 personas en el LAN y alrededor de otros 30 personas de colaboradores de CONEAS para cuando esté operativo. Hoy es una gerencia entonces este laboratorio que tiene 4 departamentos dedicados a estas distintas tareas que les mostré: hacer los instrumentos, la ingeniería, investigación y eventualmente operarlos. Solo porque hay muchos estudiantes y me dijeron siempre presentar, todo el tiempo, como ven, necesitamos gente, todo el tiempo tenemos propuestas de becas en todos esos campos, tanto de ingeniería, de las distintas ciencias físicas, porque hay investigación en todas esas áreas.
Y de hecho tenemos, bueno, hay algunos estudiantes que están trabajando con nosotros de acá y de los otros institutos de CONEA. Como conclusiones, el LAN va a ser una gran instalación experimental, está bien en el Centro Atómico de Ezeiza, que además ofrece a la Argentina, a los grupos CONEA, una oportunidad para el desarrollo tecnológico, porque son proyectos importantes con los cuales se consiguen nuevas capacidades. Es transversal a muchas disciplinas científicas, no solo, nosotros trabajamos mucho ahora con los paleontólogos, por ejemplo, con el tomógrafo de rayos X, tenemos un montón de trabajo con ellos. Va a ser una instalación entonces de clase mundial y que está vinculada con los otros centros, como se ve, bueno, en particular la reunión que estamos haciendo ahora. Va a ser un nodo de lo que se llama Big Science, o sea, uno de los lugares en los que va a haber herramientas únicas que vamos a ofrecer a Latinoamérica para que investigadores de otros lados puedan venir. Y va a tener impacto regional en el sentido de que hasta el momento no existe un centro de ese tipo en Latinoamérica. Con esto les muestro un poco quiénes somos o parte de los que somos. Va cambiando el equipo todo el tiempo, en el sentido de que hay altas, bajas, siempre seguimos en principio creciendo y bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, gracias Suso por la presentación. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios? Gracias por la charla. Sí. Igual está fuera. Ok, gracias por la charla, muy linda. Tengo dos preguntas, una de la parte técnica y una de la parte ejecutiva. Mencionaste que se usaban los neutrones en condiciones extremas y una de las condiciones extremas dijiste que eran altos campos magnéticos. ¿Eso no te desvía los electrones de alguna manera, los neutrones de alguna manera y te impide hacer lo que querés hacer? La otra pregunta es, mencionaste que el RA10 está a un 85%. En esta época de gran incertidumbre, ¿qué probabilidad hay de que, en tu estimación, qué probabilidad hay de que se interrumpa o qué probabilidad hay de que se complete? Con respecto al RA10, primero que me parece un poco más... a ver acá. Sí, con respecto al RA10, bueno, yo no soy el responsable, Pablo Cantero es el responsable, sí, conoce más los detalles de qué tan compleja es la situación. Lo único que puedo decir, obviamente nosotros esperamos que se termine esta administración dentro de las cosas que dice, lo que ha puesto como uno de los objetivos es terminar el RA10. Como sea, pero terminarlo, está bien. Yo creo que sí, por eso seguimos trabajando por eso. Cada vez que voy a RA10 allá, hay mucho trabajo, hay mucha gente trabajando, está avanzando y creo que sí, que se va a terminar, está bien. Nosotros también tenemos algunos problemas en todas cosas que quedan por pagar, cosas de desarrollos. Probablemente en nuestro caso se demore un poco más de lo que se planifica, pero yo creo que el RA10 se va a terminar. Con respecto al otro, a lo de los altos campos magnéticos, si lo cambian, no hice la cuenta, está bien, no te podría decir así directamente si pasa o no. Lo único que puedo decir desde el punto de vista experimental, sé que tiene que poder hacer porque en el reactor de Berlín justamente había un instrumento que básicamente lo que era un inmenso imán para tener un campo magnético grande y hacer ese tipo de experimentos. Creo que ese finalmente cuando cerraron el de Berlín lo iban a mover a Múnich. Pero entonces se puede porque lo hicieron. Ahora la cuenta no sé bien cómo con respecto a orden de magnitud. Pero sí, se puede. ¿Algún otro comentario, Víctor? Esto es una cosa pensada para que ustedes formen permanentes, no para nunca. En principio es buena la pregunta porque viste que el RA10 tenía varias aplicaciones.
La aplicación central es la de producción de radioisótopos para reemplazar de alguna forma el centro atómico de Ezeiza y aumentar la capacidad de producción. Eso es lo que garantizaría que opere todo el tiempo. ¿Está bien? Eso, por ejemplo, es la forma en que opera el reactor de Australia. Tiene de 360 días al año, 300 días opera sí o sí por ese compromiso que tiene y los ciclos están hechos para eso. Nosotros, si querés, una incerteza es esa. Bueno, ok, arranca, pero para que opere en forma continua, tiene que también haber un desarrollo de esas otras aplicaciones, entre las cuales una es originalmente la más importante, era la de radioisótopos. Ahora, hace poco mencionaron que parece que también es muy importante para la Embajada de Estados Unidos que se pueda hacerlo del dopaje de silicio, por una cuestión de esta alianza de los materiales estratégicos americana. No sé, pero lo que está pensado para que opere siempre tiene que haber una conjunción de que las distintas cosas para que se vaya a usar ocurran. Y con la comunidad proyectada que tiene el usuario, la casa, Sí. el baño, lo que sea, ¿cuál es el factor de ocupación? ¿Cuánto tiempo se va a estar usando esto diariamente? Estos equipos trabajan las 24 horas, ¿no? Es real, con lo que vos decís, en la Argentina hay 100 personas que lo pueden usar. Sí. ¿Cuánto tiempo se va a estar usando? Y nosotros estamos considerando, o sea, primero hay un tiempo en que hay que poner a andar las cosas. Después de eso, conoceremos mejor el detalle de lo que es la comunidad. No, hay en algunos casos, teníamos nuestras dudas con algunos instrumentos particulares de qué tan grande podía ser la comunidad. Por ejemplo, en el caso de los film delgados, hicimos en algún momento un taller para tratar de tener esa imagen un poco más precisa bueno, si tengo la gente de Argentina, ¿cuánto puede haber y cuántas muestras puede haber como para estudiar y ver si eso funciona? En ese caso se identificaron algunas cosas que estaban limitando, digamos, la producción de muestras ahí, y que también de alguna forma tiene que resolverse para que se use totalmente. Uno puede hacer un montón de estimaciones, pero después la realidad va a depender o sea, si uno trabaja lo suficiente, lo puede tener andando todo el tiempo. Los brasileros serían el mercado que podría venir directamente a utilizarlo desde San Pablo a Buenos Aires, es como ir a Bariloche, ¿no? Desde Bariloche a Buenos Aires. Estamos en contacto con ellos, que tienen un proyecto similar, pero mucho más inicial. Así que participamos de las escuelas que estuvieron dando ellos y hay una comunidad enorme ahí. Hoy capaz no es, de nuevo, las condiciones políticas no están dadas para que colaboremos un montón junto tampoco con los brasileros, pero yo creo que si hacemos un programa para llegar a los brasileros y que vengan a utilizarlo, ellos también quieren ir preparándose para el plan que tienen ellos y que habría suficiente gente. Entonces, yo creo que a nivel mundial hay una cierta demanda de estas técnicas. Sí. Y los otros instrumentos que tienen el resto del mundo están siendo demandados. Están todos muy demandados. Lo que te estoy diciendo de alguna forma, que venga la gente va a depender primero de que nosotros funcionemos bien. Entonces, por eso, uno tiene que funcionar bien y de estar en llegar a las condiciones de poder ofrecer eso. Cuando llegás a eso, yo creo que sí hay mercado, ya sea incluso a nivel, solo considerar los brasileros. Una última preguntita. Gracias, Javier, muy bueno. Dentro de la demanda hay demanda industrial, la demanda científica, y si después el acceso va a ser diferenciado, por ejemplo, gratuito, más barato para la demanda científica y cobrado para la demanda industrial, ¿cómo se planifica eso? Ahí hay distintas formas, ¿no? En general, nosotros ahora, los instrumentos que son equivalentes a los que estamos poniendo, pero la versión de rayos X, sí hacemos servicios científicos, el tomógrafo, el de tensiones, servicios comerciales,
a empresas. Podríamos hacer lo mismo, pero el costo de operación es diferente, ¿no? Entonces, si uno hace la cuenta, es distinta en ese sentido. En general, se suelen hacer, pero a través de otro tipo, no suele ser un servicio comercial directo, hay distintas opciones, depende del interés de alguna empresa en particular. Por ejemplo, en Estados Unidos, los que empezaron desarrollando, creo que era Ford, que estaba desarrollando las celdas de combustible, habían financiado un instrumento para tratar de avanzar en eso. En Inglaterra se hacían como programas especiales o financiación especial, no a nivel de que viene una empresa y te lo contrata, sino como dentro de un marco diferente. Igual siempre está el servicio comercial, las empresas lo usan, pero poco. No es en general la parte de ingreso comercial de provisión a una empresa representa mucho comparado con los costos de operación. El costo de operación se tiene que justificar por todas esas otras cosas que te decía. Sí, y el científico es abierto. El científico es abierto, el científico es abierto a todo, sí. Bueno, yo diría cerramos acá, el oso lo encuentran en el lunch en cualquier momento, así que muchas gracias. Gracias, sí.